buenas noches, bienvenidos a este encuentro para buscar entre todos la palabra precisa sobre un tema de absoluta actualidad y sobre el que todos tenemos la posibilidad de opinar y ser escuchados. Hablo del proyecto de ley del nuevo Código de las Familias, calificado por expertos como un documento muy avanzado que reivindica los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y que pondera el amor como fuente de derechos. Sin embargo, el texto ha encontrado reacciones diversas en determinados sectores de la sociedad cubana que consideran algunos de sus artículos contrarios a los principios que guían su vida. Una parte de los que así se expresan son religiosos, pero no solo ellos, y quiero insistir en esto. Actitudes similares también han mostrado personas que no profesan creencia religiosa alguna. La realidad es que todos hemos sido convocados a opinar sin reservas durante el proceso de consulta popular en curso hasta el 30 de abril para construir colectivamente y con la mayor transparencia una legislación que establece normas de respeto e igualdad para todas las personas, como corresponde a un Estado de Derecho y justicia social como el cubano. Este código es un canto a los derechos humanos de todos. Y este código nos pone a la altura de lo que significa para nuestro país un modo de ser, que es la dignidad, un modo de pertenecer, que es la responsabilidad, y es un modo de alguna manera de relacionarnos, que es el amor, la solidaridad y el respeto. Y superar prejuicios, individualidades y sobre todo defender la felicidad colectiva. El Código de las Familias es una apuesta por la diversidad. El Código de las Familias también es una apuesta por alternativas. El Código va a abrir puertas y tender puentes, los puentes de la vida. El espíritu, el ánimo del debate esta noche en Palabra Precisa es similar al de la consulta popular que se desarrolla por estos días en nuestro país a propósito del proyecto del nuevo Código de las Familias. Y digo esto porque tiene que ver con el respeto al criterio de los otros. Digo esto porque mis invitados de esta noche no comparten la misma visión sobre el Código de las Familias. Sin embargo, están muy unidos por la fe y también por el amor a Cuba. Estoy hablando de la pastora Dora Arce, que es secretaria general de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba. Muy buenas noches, bienvenida. Y también nos acompaña esta noche el pastor Bárbaro Abel Marrero, quien es presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental y rector de su seminario. Buenas noches, bienvenidos los dos. Qué bueno poder tocar este tema también desde la diversidad de opiniones. Vamos a comenzar. Me gustaría primero un comentario inicial sobre el Código de las Familias. ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no? Para luego entonces profundizar en los por qué. Bueno, yo creo que en general nuestra iglesia tiene una aproximación empática hacia el código, en sentido general. Es un código que desde el punto de vista de los valores que propone es un código inclusivo, es un código que apela a los afectos, que apega a la justicia, que apega a relaciones entre las personas que componen las familias justas y equitativas, y por lo tanto tiene mucha empatía y tiene mucha conexión con los principios que nosotros como tradición pues afirmamos. Eso no quiere decir que haya una unanimidad en todas las personas que componen nuestras congregaciones. Hay algunos artículos que son un poco controversiales y que entran en disonía en la manera personal en la cual cada uno de los miembros de nuestras congregaciones puede interpretar su rol dentro de la sociedad. La Biblia, el texto sagrado, que es un texto muy importante para nuestra tradición y para todas las iglesias cristianas, pero en sentido general el espíritu es un espíritu de acogida. Pastor, su posición personal, también como representante de la institución religiosa suya, ¿cómo ve una mirada esencial, básica, digamos, al Código de la Familia? Sí, nuestro criterio es que el Código tiene elementos positivos y negativos. Positivo pudiéramos señalar cómo procura atender a grupos vulnerables como ancianos, personas con discapacidad. Por ejemplo, nos resulta muy interesante el método alternativo de resolución de conflictos familiares
nos parece eso que es algo que aporta. Sin embargo, hay elementos que consideramos muy preocupantes, desde nuestra perspectiva de la fe, desde nuestra perspectiva como cristianos, y que entendemos que es el criterio también de otras personas. Por ejemplo, hay varios puntos que pudiéramos señalar. Uno de los más preocupantes ha sido el tema de cómo entendemos que menoscaban los derechos de los padres sobre los hijos. Para mí este es uno de los aspectos más preocupantes. Por ejemplo, el cambio que existe con relación al código vigente, que establece que los padres pueden corregir y reprender a sus hijos moderadamente, y por supuesto que no estamos abogando por el abuso, pero entendemos que lo que dice el nuevo código, que cualquier tipo de castigo corporal está prohibido con cualquiera de sus formas, nos parece que limita los derechos de los padres sobre los hijos. Por supuesto que también el cambio de concepto de patria potestad a responsabilidad parental, entendemos que no es solamente una cuestión de terminología. Como se ha dicho, eso representa un giro radical en la concepción de este concepto, y entendemos que puede menoscabar, como decíamos, el derecho de los padres sobre los hijos. Después, por supuesto, vamos a profundizar sobre algunos temas muy puntuales. Dora, Cuba tiene un estado laico, sin embargo, eso no limita para nada el ejercicio de las libertades religiosas, de la diversidad religiosa en nuestro país. ¿Cómo practica usted la fe en Cuba? Y me gustaría puntualmente preguntarle, digamos, ¿es posible reinterpretar los textos sagrados sin violentar, sin agredir, digamos, sin cambiar la doctrina de su iglesia? Digamos, ajustada a los tiempos que se viven. Claro. Bueno, nuestra tradición, en primer lugar, yo quiero decir, para mí esto es muy importante, nuestra tradición pone mucho énfasis en la justicia de la separación Estado-Iglesias o Estado-religión. Es decir, es algo central en nuestra manera de ser iglesia. De hecho, bueno, provenimos de una historia, de la historia del movimiento de la Reforma del siglo XVI, que fue uno de los, vamos a decir, las banderas que levantó ese movimiento. De manera que pensamos que es así como debe ser, que la iglesia y las religiones tienen que estar separadas del Estado tiene que dar espacio a las religiones para que puedan ser, y las iglesias no pueden pretender, o las religiones no pueden pretender que el Estado legisle, vamos a decir, y ordene la sociedad en función de la manera en la cual nosotros concebimos las relaciones. La iglesia tiene su espacio, tiene su doctrina, tiene su mundo, y el Estado tiene que dar cobertura a todas las personas que participan o que son miembros de la sociedad. Yo creo Sin que deje de ser escuchada también la postura, la posición. Exactamente. Y de hecho muchas veces nos han escuchado porque hemos hablado con fuerza. Nada más que pienso en precisamente el cambio de Estado ateo a Estado laico. Es decir, eso fue un proceso en el cual también las iglesias jugaron un papel y que celebramos con mucha gratitud, porque realmente era injusto que en un país que históricamente ha tenido constituciones laicas desde que empezaron las primeras constituciones, y además un pueblo que es fundamentalmente religioso, en sentido general, en el sentido más amplio del término, pues tuviera que legislarle o vivir bajo una constitución atea. Entonces, yo quiero decir eso porque es parte muy importante de nuestra tradición. Y por otro lado, yo creo que desde esa perspectiva intentamos vivir la fe en ese diálogo constante entre la sociedad, la realidad, el contexto, que es como lo llamamos, vamos a decir de una manera más formal, y la lectura del texto sagrado. Es decir, el texto sagrado siempre intentamos y educamos a nuestras comunidades en que siempre entren en diálogo entre el texto sagrado y la realidad, y que podamos entender ese mensaje, nosotros llamamos discernir la voluntad de Dios para la vida nuestra, para la vida de nuestras comunidades, a partir de ese diálogo del texto sagrado con el contexto. Lo cual quiere decir, por ejemplo, que hoy en día, el domingo pasado, por ejemplo, estamos en Cuaresma, en la estación de la Cuaresma, estación litúrgica de la Cuaresma. El texto del domingo pasado era la famosa parábola del hijo pródigo, ¿no? Que hasta la gente que no son creyentes conoce la historia, ¿no? El padre, que los hijos se dividieron la herencia y un hijo se fue, la despilfarró y regresó, y el padre lo cogió de vuelta, ¿no? La misericordia un poco y el perdón. No se lee ese texto lo mismo hace 3 años en medio de la pandemia, o 2 años en medio de la pandemia, que hoy en medio de todas las angustias que tienen muchas de nuestras familias en relación con la migración.
¿no? Es decir, es un ejemplo de que el texto te puede alumbrar la vida, te puede iluminar la manera en la cual tú vives tu fe, y a la vez el contexto te da también una luz para poder entender esa voluntad de Dios a través del texto. Hablando de contexto, pastor, ¿cómo, primero la misma pregunta que le hacía a ella, cómo vive la institución religiosa a la que usted pertenece, la fe en Cuba, y cómo se puede, digamos, interpretar, entender los cambios de la sociedad cubana hoy? Sí, yo considero que el hecho de que vivamos un estado laico es favorable. De hecho, uno de nuestros principios como bautistas es la separación entre la iglesia y el Estado. Cuando nosotros participamos en este debate, no lo hacemos necesariamente a título de iglesia, pero sí como ciudadanos de este país, que entendemos que tenemos el derecho también de expresar nuestros criterios con relación a cómo entendemos la diversidad y los tiempos en que se vive. Yo considero que la iglesia no está llamada a atemperarse a los tiempos como se habla mucho hoy, sino que la iglesia está llamada a ser una luz para la sociedad. De hecho, el mismo Jesucristo nos llamó a los cristianos, dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y una de las cosas que hace la sal es precisamente evitar que una sociedad se corrompa. Y la luz lo que hace es que las tinieblas no llenen un lugar, una sociedad, sino que pueda dar una esperanza. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia tiene una voz, tiene un llamado, no está llamada a adaptarse a la sociedad, sino más bien a procurar transformar esa sociedad positivamente. De alguna forma, la iglesia debe tener un rol de conciencia de la sociedad. El apóstol Pablo, cuando habló a los cristianos, le dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que la iglesia entendemos que no debe adaptarse, sino que debe ser un estímulo para que la sociedad cambie. Pudiéramos poner la ilustración de que la iglesia no es un termómetro, que simplemente se adapta al clima que le rodea. La iglesia es un termostato que está llamada a establecer un clima saludable para que la sociedad no se corrompa. ¿Qué lugar ocupa en su iglesia, en su doctrina, digamos, el amor, la familia, la justicia, que son términos que están muy implícitos, digamos, en este proyecto de Código de la Familia? Sí, el amor ocupa un lugar cimero, sin lugar a dudas. Jesucristo enseñó que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Algunas personas entienden que amar es aprobar todo lo que la persona amada hace. Y eso realmente no es así. La Biblia dice, el padre al hijo que ama, disciplina. Y la Biblia también enseña que Dios ama al ser humano como nadie. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el amor de Dios no es solamente palabras, fueron demostrados en hechos y en el acto en que Cristo da su vida para salvarnos. Pero ese mismo Dios que nos ama es un Dios que nos llama al arrepentimiento. Un Dios que nos ama tanto como para decirnos: lo que estás haciendo está mal y debes cambiarlo. Y yo estoy aquí para ayudarte a cambiar. Yo estoy aquí para ayudarte a ser diferente. Yo creo que eso es lo que la iglesia hace desde el amor. Poder entender algo que no está bien. Lo hacemos con nuestros propios hijos, que queremos lo mejor para ellos, y cuando están haciendo algo negativo tratamos de disuadirlo. Si son niños, tratamos de hacer cualquier cosa para impedirlo, y si son adultos, de convencerlos, precisamente porque los amamos. Entonces, como sociedad o como iglesia, nosotros tratamos de influenciar y de expresar el amor a nuestra sociedad, ayudando a entender aquellas conductas que pueden ser dañinas, no solamente para la sociedad en sentido general, sino para los individuos que practican esas conductas. Entonces, como iglesia, tenemos ese sentir, como tenemos el sentido también de la justicia, lo que es correcto, como tenemos un sentido de respeto hacia todo ser humano, porque entendemos que todo ser humano tiene una dignidad intrínseca que es independientemente a lo que la persona piense o a lo que la persona haga. Todo ser humano debe ser respetado, pero eso no significa que nosotros debemos aprobar toda conducta o todo pensamiento. Así que desde el amor, desde el respeto, desde la justicia,
como iglesia también llamamos a la sociedad a que se arrepienta, a que dejen aquellas prácticas que pueden ser nocivas, lo cual nosotros entendemos a la luz de la Biblia que es así, y por supuesto que como Estado laico nosotros no coaccionamos a nadie. Entendemos el principio de libertad de conciencia. Como iglesia nosotros tratamos de persuadir, tratamos de enseñar, tratamos de comunicar una verdad a la luz de la Biblia, pero cada persona es libre de aceptar o rechazar el mensaje de la iglesia. Ustedes han dicho que no están de acuerdo con algunos artículos de este proyecto de Código de las Familias. Ahora yo pregunto, ¿el no estar de acuerdo con algunos artículos contradice la validez del resto? ¿Cómo lo ven en ese sentido? Sí, yo pienso que tiene que ver no tanto con la cantidad que diferimos, sino por el aspecto cualitativo. Y mi criterio es que el código como está propuesto, y esperamos, anhelamos, y por eso hemos participado también en las consultas populares, que pueda ser cambiado y la propuesta final que venga traiga esos cambios, porque entendemos que sustancialmente afecta a la familia biológica. Podemos decir que con el noble propósito de dar derechos a otros tipos de relaciones que existen en la sociedad, que nosotros no negamos, pero al tratar de elevar a la categoría de familia esas relaciones, de alguna manera se ha afectado el sentido original de este código, como se transmite en nuestro código vigente, que es fortalecer a esa familia biológica, que siempre se ha enseñado, y nosotros lo creemos y está en armonía con nuestra fe, que es la célula fundamental de la sociedad. Esa familia que aporta ciudadanos, no solamente en el acto biológico de la reproducción, sino el matrimonio comprometido, que entendemos que es el ambiente ideal para desarrollar ciudadanos de bien, que en definitiva va a ser del mayor beneficio que pueda tener nuestra sociedad. Dora, ¿contradice este proyecto de Código de las Familias la doctrina, la fe de su iglesia? Mira, yo creo que una de las cosas que tal vez nuestra iglesia tiene como regla, y yo creo que el pastor Bárbaro también hablaba de eso, y es la libertad de conciencia. Nosotros empoderamos a nuestras congregaciones, a nuestras comunidades, con las herramientas que creemos que son necesarias para tomar sus propias decisiones. Hay aspectos dentro de la vida de nuestra iglesia que son fundamentos éticos de la tradición, que si usted va a ser parte de nuestra iglesia, pues inevitablemente tiene que ser parte de eso. Hay toda una constitución dentro de nuestra iglesia que pone determinadas pautas generales para todo aquel que quiera ser parte de nuestra membresía. Nuestra iglesia es, por constitución, es una iglesia antirracista, por constitución es una iglesia, vamos a decir, antifascista. Hay toda una serie de declaraciones y confesiones que apuntan a que hay un determinado ser de las personas que van a componer o que van a formar parte de nuestra familia. Pero hay decisiones que tienen que ver con la individualidad, con la persona, que no creemos que la iglesia puede hablar y decir puedes o no puedes. Yo creo que es una decisión, como hablaba el hermano, libertad de conciencia, y lo que sí somos responsables a la hora de darle a las personas las herramientas que creemos que son necesarias para poder tomar esas decisiones, y para poder tomar esas decisiones lo más acorde, lo más cercano a la voluntad de Dios posible. La voluntad de Dios es algo que puede ser percibido o no percibido en determinadas situaciones. En sentido general, los valores, como repetíamos, yo creo que en eso no hay ninguna diferencia. Los valores del amor, los valores de la solidaridad, los valores de la justicia, los valores de la equidad dentro de las relaciones son valores que compartimos todas las... Yo me atrevo a decir que todas las religiones, no puedo decirlo porque no soy especialista, pero todas las personas de bien comparten esos valores. Y yo creo que en ese sentido nosotros tratamos de que nuestros miembros puedan tener las herramientas para llegar a una determinación propia de cómo van a reaccionar ante las cosas que les generan una cierta duda en relación con el Código de la Familia. Vuelvo y te repito, hay una acogida general, en el sentido general acogemos el espíritu del Código, y como decía el hermano también, ese darle derecho a las personas vulnerables que se han quedado un poco aisladas de
de la cobertura que tiene la ley en este momento en nuestro país para los derechos, yo creo que es algo positivo y algo que tenemos que celebrar. Pero insisto en que damos siempre a las personas las herramientas para que tomen sus propias decisiones. Yo no puedo decirte la iglesia presbiteriana dice esto en relación con el matrimonio o la iglesia presbiteriana dice aquello en relación con el vientre solidario, pero sí responsablemente te digo que le damos a las personas las herramientas para que puedan llegar a sus propias decisiones a partir del texto bíblico y de la tradición de la iglesia. Hemos intentado darle más o menos el mismo tiempo a cada uno. Vamos a hacer una pausa y volvemos con esta conversación. Está bien. Este código tenía que haber salido mucho tiempo atrás, años atrás, ¿no? Debe ser... ¿Por qué? Porque ya hay más derechos entre los abuelos con los hijos y los hijos con los abuelos y toda esa cuestión entiendo yo, ¿no? A mis pocas palabras. Realmente a mí en lo particular no me gustan muchas cosas que se van a aprobar o que se han aprobado en este proyecto de código. Yo pienso que es lo mejor, ¿tú me entiendes? Porque ya el barrio, las masas, son las personas, cada quien da su opinión. No aprobar, esto está aprobado, esto está... No, que le pregunten a las personas qué creen, qué entienden, qué desean. Un proyecto de código de las familias que está llamado a llevar a ley, a convertir en ley realidades existentes hoy en Cuba, pero que no obliga a nadie a vivir su vida de una u otra manera. Y es por eso que algunos se pueden preguntar, entonces, ¿cómo afectaría, digamos, a su fe religiosa o a la suya el hecho de que se apruebe este Código de las Familias? Sí, nosotros no tenemos problema, estoy hablando en lo personal, de que se reconozca la existencia de ese tipo de relación, incluso de que se busque algún tipo de protección legal y jurídica para ese tipo de relación. El problema está cuando eso se trae y se redefine la familia y se redefine el matrimonio. Ahí es donde nosotros entendemos que no es lo más saludable. Como entendemos también que la decisión que tomen dos adultos en su intimidad no nos afecta personalmente, más allá de la compasión que podamos sentir al entender que no es lo más saludable para esa persona, como enseña la Biblia. Pero lo que sí nos puede afectar es que cuando esto está en un código de familia va a tener implicaciones para la iglesia y creemos que no hay una cláusula de excepción por motivo de conciencia. Por ejemplo, un jurista cristiano que tenga que efectuar un matrimonio igualitario y que entienda por su convicción, por su fe, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué protección tiene ese notario, ese jurista, para que no sea acusado de discriminación? Y entonces su fe no se vuelva algo ilegal en el país. ¿Qué pasa con los padres? Cuando este código, si se aprueba de esta manera y se enseña en las escuelas, en la asignatura de cívica o de manera transversal, como ya se ha dicho constantemente, y se apruebe el transgenerismo, se apruebe una serie de relaciones sexuales con las que no estamos de acuerdo y con ánimo de visibilizar ese tipo de relación pudiera promoverse las relaciones, esa identidad de género y que los padres desde su fe puedan sentirse afectados. Y si algo pudiéramos pedir, si se aprobara el código tal y como está, que no lo quisiéramos, pero si se aprueba tal y como está, que se cree una cláusula de excepción para personas por motivo de conciencia y que se cree la posibilidad de que los padres tengan otras opciones de educar a sus hijos. Vamos a una última pregunta, Dora. La diversidad, y hemos visto la diversidad acá en el programa de hoy, la diversidad de criterios, de opiniones, de puntos de vista, yo creo que es favorable para la sociedad. Ahora, desde el punto de vista religioso, para las instituciones religiosas, ¿cuánto aporta, fortalece, no? La diversidad dentro de las iglesias yo creo que fortalece. Yo creo que hay que reconocer que venimos de diferentes historias, partimos de un tronco común, pero durante 21 siglos de historia hemos desarrollado, cada tradición ha tenido sus maneras de interpretar el mundo, de adaptar su visión y su lectura de la Biblia a las realidades en las que ha vivido, y yo creo que la diversidad para mí es un don.
Es decir, yo creo que con toda responsabilidad afirmo que la diversidad es algo bueno para las iglesias. Donde tal vez no hemos sido tan buenos ha sido en proteger que esa diversidad no nos separe. Es decir, yo creo que la unidad es lo que no debemos perder en esa diversidad y es a lo que deberíamos aspirar como cristianos y de hecho es lo que nos invita a la palabra de Dios, porque Jesús mismo pidió a esa iglesia, a esos discípulos en su última comida con sus amigos, con sus discípulos, precisamente les hizo un llamado a esa unidad. Y yo creo que esa diversidad es una fortaleza en la sociedad también, y vuelvo a insistir, es una fortaleza en la sociedad siempre y cuando no se sacrifique la unidad, porque yo creo que la diversidad enriquece. Y una de las cosas que desde el punto de vista nuestro nosotros valoramos más de este código, y yo personalmente admiro mucho la capacidad que va a tener este código de transformar, yo creo que va a ser la semilla y el fermento de transformar en nuestra sociedad cubana todas las cosas que necesitan ser transformadas. Nos va a ayudar a ser una sociedad más inclusiva, más solidaria, con más respeto a esa propia diversidad que es humana y en sentido general yo creo que yo puedo afirmar responsablemente que valoramos mucho ese contenido del Código de la Familia. Me queda tiempo, me dicen, para una pregunta. Tienen 30 segundos cada uno para que me ayuden con el tiempo. Además de, por supuesto, la posición o el pensamiento religioso, político, uno también tiene un comportamiento como ciudadano. Y ustedes han participado en este debate de la consulta popular en sus barrios, en sus centros de trabajo. ¿Qué valoraciones tienen como ciudadanos de este proceso? ¿Ha sido democrático? ¿Se ha escuchado el criterio de la ciudadanía? 30 segundos para cada uno. Pastor. Sí, yo en lo personal participé en la consulta popular de mi circunscripción. Y creo que fue una buena experiencia, la moderadora hizo un trabajo excelente, no puedo hablar por otros lugares. Lo más lamentable es la poca asistencia que tuvo, pero la oportunidad que han tenido todos los ciudadanos de expresarse en ese lugar, yo creo que eso ha sido algo plausible y consideramos que es encomiable. Dora. Lo celebro, entonces estamos de acuerdo en eso, pastor. Yo creo que sí. En mi circunscripción no fue tan buena la discusión, pero yo creo que celebro, como mi hermano Bárbaro, celebro la posibilidad que nos ha dado el Estado de confrontar esa propuesta de ley con las personas para que cada cual pueda expresarse libremente y determinar cómo quiere que sea el futuro de nuestro país. Un tema que como ningún otro está abierto, está en pleno debate en este minuto a partir de la consulta popular en los barrios, en los centros de trabajo, las instituciones estudiantiles. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y a usted le digo que no se limite por nuestra despedida y siga debatiendo en casa y también como parte de esta consulta popular. Buenas noches.